No caigamos en tentación, justicia social y derecho. Esta ponencia es presentada por Jonathan Camilo Suárez Morales, contador público, ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de San José. Actualmente estudia el programa de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A partir del análisis de la historia jurídica, política, social y cultural en nuestro país, por medio de la presente ponencia llamada No caigamos en tentación, justicia social y derecho, se intenta demostrar la existencia de la justicia social en este espacio con componentes jurídicos y políticos de las nuevas generaciones a rasgo de protección de los derechos, esto basándonos en la expresión moral del Estado por el cual se identifica nuestro país, es decir, Estado social de derecho, y en la protección de los tres elementos, la dignidad humana, igualdad y oportunidad. Adicional, se buscará que la sociedad comprenda y resuelva inquietudes tales cómo comprender y realizar la justicia social, especialmente a nivel constitucional, por qué se vulneran algunos derechos con la nueva moralidad y ética de las nuevas generaciones. Se superará la simple investigación de teorías de filósofos de la moda como John Rawls. Finalmente, con la ayuda de algunos estudios de casos breves, espero proporcionar un elemento mínimo útil para comprender cómo llegar a tener la justicia social a través de una protección eficiente de la ley, sin contraer prejuicios sociales ni vulnerar los derechos y aún mejor, sin caer en la tentación. Existen alrededor de 80 constituciones en el mundo que significan la expresión de la justicia social, como uno de los valores del país o como un principio básico del país. Este número no solo refleja una cierta universalidad de la expresión, sino que también plantea la cuestión de la unicidad de su significado en diferentes jurisdicciones. Sin embargo, la cuestión del significado básico de la justicia social en el derecho se ha dejado en las teorías políticas y económicas, que son las populares en la academia, e incluso a la discreción de la élite legal, por ejemplo, los jueces de los tribunales superiores o políticos de determinadas disciplinas. Quizás esta diversidad de significados locales sea la razón por la que las Naciones Unidas, o sea la ONU, nunca ha definido su significado a pesar de haber declarado el 20 de febrero como el Día Mundial de Justicia Social. En la actualidad, a medida que el gobierno y el poder judicial utilizan la acción afirmativa como una herramienta legal justa, el significado de justicia social se expande desde el contexto de las relaciones laborales. Su desarrollo también se ve afectado por la aparición de catálogos de derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional. La manifestación de la nueva obligación de garantizar los recursos materiales mínimos requeridos para el pleno desarrollo de la humanidad promueve el debate sobre la desigualdad e igualdad de oportunidades, especialmente las cuestiones de la igualdad de oportunidades para los grupos más pobres, tradicionalmente discriminados, marginados y desfavorecidos. La sociedad, gracias a la modernización y al avance de los medios de comunicación, ha empezado a confundir la palabra derecho como causante de exigencias incoherentes y con pocas moralidades ante el Estado fallido, en los cuales conocemos que son los países pocos desarrollados como Latam, o sea Latinoamérica. Un gran ejemplo es el aborto a mujeres que por falta de educación sexual quedaron en esta etapa. Fue creando diferentes pensamientos e ideologías que obligan al gobierno a damnificar este tipo de población por considerarse vulnerables. Si razonamos como seres humanos pensantes, conocemos que una posible solución a estos problemas pocos éticos y pocos morales es la adecuación de la educación moderna, es decir, en el ejemplo mencionado anteriormente, es de gran importancia entablar políticas públicas que generen apego a la educación sexual. Según la obra de John Rawls, una teoría que la justicia, en la que el término como justicia social se refiere a la existencia de desigualdad socioeconómica, de una sociedad ideal, ordenada y razonable, siempre que sean los grupos más vulnerables de la sociedad, no las mujeres, los ancianos o simplemente personas discriminadas. Personas tradicionalmente marginadas, pero que comparten la misma libertad y oportunidades con otras, pero también menos riqueza e ingresos. Por lo tanto, es necesario aclarar que la justicia social de Rawls no busca superar las injusticias de esta teoría, es decir, en el contexto real de la sociedad estadounidense y otras sociedades similares, porque es el promotor de la acción afirmativa. Así, teniendo en cuenta todo el contexto de la expresión justicia social anterior a Rawls, su análisis no puede limitarse a la teoría de una sola persona, ya que el bagaje histórico que le precede es mucho más fértil para la reflexión del presente y futuro de la justicia social a nivel constitucional.
Hoy en día la justicia social no solo se utiliza en la discusión de las relaciones sociedad y gobierno, porque también se entiende como el propósito de la acción afirmativa cuando se utiliza para proteger el bienestar de una amplia gama de sectores de la sociedad. Además, sus logros significan que el Estado garantiza plenamente los derechos, priorizando la protección de personas de bajos ingresos y riqueza, tradicionalmente discriminadas, como por ejemplo comunidad LGTB o mujeres, o simplemente niños y ancianos. Los habitantes de barrios marginales urbanos son algunos de estos claros ejemplos. La justicia social comenzó a asociarse con la igualdad de oportunidades, también conocida como la igualdad material, y abrió nuevos espacios de protección como la justicia social. Para finalizar el análisis desarrollado frente a los estigmas que la sociedad ha colocado para incurrir en la posible vulneración de sus derechos y poca justicia social, esta prospección ha propuesto un significado de legitimidad social que se ajusta al cambio de la exclamación judicial tradicional, superando su exclusivo prospección a dividir las teorías de filósofos de aceptación como John Rawls, y así proveyendo un escenario de conducta mínima útil para conocer cómo conseguir la moralidad social por ámbito lineal. Asimismo, se ha demostrado que la extendida experiencia contemporánea entre académicos, pensadores y juristas de analizar la legalidad social, partiendo siempre del debate filosófico y político en la recepción ética y moral, como algo que trasciende históricamente y no limita a la obligatoriedad de un solo derecho, anulando todavía aún más las nuevas generaciones y, claro, permitiendo que las ideologías se conviertan en injusticias morales y prejuicios morales.